querido Literatubers, hoy estamos de manteles largos con una escritora que a mí me gusta mucho y que pues ha ganado, recientemente ganó el premio Sor Juana de novela y pues se las recomiendo. Hoy vamos a platicar de sus 3 novelas, que son La Isla Partida, la última, la segunda es El beso de la liebre y la primera es El animal sobre la piedra. Y bueno, pues la primera pregunta es, ¿cuáles son tus influencias, tus escritores favoritos? Es decir, ¿como a qué familia literaria perteneces? Pues gracias por la entrevista. Estoy emocionada de estar aquí hoy. Acabamos de ver la presentación, eso estuvo muy bonito. Pero bueno, aparte de eso, ya contestando tu pregunta, en realidad no sé si tengo realmente una familia literaria, pero sí sé, por ejemplo, que una madre literaria para mí ha sido Clarice Lispector, que hice mi tesis de licenciatura sobre La hora de la estrella y después hice un par de libros pequeñitos, ¿no? 2 libros que son ensayos que tienen que ver con su obra y con su biografía, con algunos episodios de su vida. Y ella para mí ha sido una autora importantísima, que desde un principio sentí como un llamado, o sea, como que había algo en ella que me hablaba muy de cerca, o sea, como que me significaba mucho su manera de escribir, ¿no? Pues esos encuentros, ¿no? Que luego uno no sabe a qué atribuir o por qué es que un autor te gusta tanto. Y me cuesta hablar de ella porque para mí es tan enorme, o sea, es tan impresionante, que luego no sé bien cómo empezar a decir. Pero digamos que lo que me alucina son su capacidad de hablar de algo, pues digamos, místico, del orden de lo inexplicable, y luego hablar de una cosa cotidiana, ¿no? O sea, cómo hace esos puentes entre un mundo pues, que es material, que está muy al alcance de cosas que van sucediendo en el día a día, y de repente, como lo que decíamos hace rato, se le rompen los huevos a la protagonista, ¿no? Que lleva su mandado y se le rompen los huevos en el autobús, y de eso ya pasa a la creación de la vida, ¿no? Del universo. Entonces me alucina ese poder que tiene. Ok, bueno, esa sería tu mamá, Clarice. Sí. Sí, bueno, cuando leí los libros sí me di cuenta que tenían esta cosa como muy existencialista, ¿no? Pero también otro autor que tal vez yo como que vi ahí, sobre todo en el primer libro, fue como Kafka, ¿no? Sí. Que tiene esta metamorfosis, pero a diferencia de su libro, que se convierte este personaje en una cucaracha, el tuyo se convierte en un reptil. ¿Por qué en un reptil? En un reptil porque la protagonista empieza a sufrir esas transformaciones, y cuando yo tuve la idea de que tenía que, o sea, porque en un primer tratamiento de la novela era esa mujer hacer un viaje después de perder a su madre, y ya, ¿no? Y en el viaje iba como descubriendo cosas de sí misma. Pero entonces pensé que necesitaba como otra ampliación de significado del personaje, ¿no? Entonces se me ocurrió lo del animal, y pues ahí sí se me metió Kafka de nuevo, ¿no? En el pensamiento. Y la iguana es un animal que es resistente, que es exitoso en la evolución, ¿no? Como los reptiles, pues, que han estado sobre la tierra acomodándose a todas las dificultades que presenta el medio ambiente, y sin embargo se siguen reproduciendo, continúan y todo eso. Entonces yo quería un animal que significara la resistencia, la supervivencia, el éxito evolutivo, porque ella reconoce la muerte de su madre y que pertenece a esa genealogía, pero quiere tener una genealogía que tenga mayor fortaleza, ¿no? Digamos, es un poco ese es el motivo del personaje. La iguana está muy viva y al mismo tiempo uno la ve y parece que está muerta, ¿no? Ajá, y esa escena que está sobre la piedra, ¿no? Sí. Que es como cuando envenena a ¿cómo se llama? Lisandro, que sí. es un hormiguero, ¿no? Sí. Ese también es como el reptil que suelta su veneno, ¿no? De alguna otra forma es como un animal que a veces se ve como
perverso de alguna otra forma por el veneno, pero también, como dices, ¿no? Sobreviviente a las experiencias, digamos, catastróficas de la vida, ¿no? Sí. Y bueno, pues pone su huevo, ¿no? Que platicábamos, que este huevo también es muy tradicional en la literatura, que no sé, significa de alguna otra forma el renacimiento, la regeneración de la vida, sí. la fertilidad, ¿no? Sí. ¿Cómo se relaciona esto con el acto de escribir? Sí. Digamos que pues cuando, o sea, para mí cada novela o cada texto que estoy trabajando, en general novela, ¿no? Porque tengo algunos cuentos y estoy haciendo un libro de cuento, pero como que el género que más me interesa son, bueno, estas novelas además raras, como fragmentadas, así, ¿no? Son las que sé hacer. Cada novela pues sí es como una especie de desove, ¿no? O sea, hay para mí como o sea, como la idea de un mundo cerrado, o sea, que ese mundo tenga una lógica interior y que todo lo que esté dentro corresponda a ese mundo, sea de ahí. Y luego, por otro lado, pues para mí sí me implica mucho tiempo de trabajo, me cuesta mucho también, o sea, como sacarla al mundo, ¿no? Entonces sí, para mí pues sí tiene que ver podría ser pues eso, que soy ovípara en mi literatura. Como parir, como 9 meses. Sí. Y luego el pensamiento mágico también me llamó mucho la atención en esa novela, y en esta también, en la nueva, la locura, el sueño, ¿no? Estas estrategias que tiene la mente como para superar el dolor. ¿Cómo tú construyes esta poética de la alucinación, digamos? Uh-huh. Me lo inventé, no sé, pero sentí que era como algo muy alucinado, ¿no? En la primera más. Sí. En esta es algo más, tal vez más racional. Pues está más atravesado también por lo médico, ¿no? Digamos, ajá, sí, partido, ¿no? Sí, por el diagnóstico, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Sí, bueno, para mí siempre he sido como bastante alucinada desde chiquita, ¿no? O sea, como que tengo una imaginación así medio disparada, que a veces se me ocurren cosas raras y tal vez pues tenga que ver con ese modo de ver el mundo, ¿no? O sea, me gusta mucho explorar además en esa dirección, como llevar a los personajes hacia orillas, hacia situaciones absurdas, por ejemplo en El beso de la liebre, todo este como componente que es como pues más del territorio de la farsa, de una farsa pues sí medio de ciencia ficción, distópica, en un mundo ahí raro. Y pues me importa mucho hacer eso también porque me fastidia el lenguaje como de lo cotidiano, como en la información cotidiana que recibimos, ¿no? Que muchas veces me parece muy plana, muy pobre. Entonces me gusta pues explorar esos territorios que tienen más que ver con el sueño, como con asociaciones de cosas que en primera instancia uno diría no tiene nada que ver esto con esto otro, ¿no? Pero a mí me gusta hacer esas combinaciones también. Sí, a veces en las novelas se confunde mucho el sueño con la realidad, sí. O no sabes en qué momento está dormida o ya se despertó, sí. O sí pasó o no pasó, sí. Y es como también ese estado del duelo, ¿no? Sí. Que vives como en una como fantasía. Otro tema que tienen estas novelas es mucho el cuerpo, las transformaciones, las sensaciones. Me acuerdo de una escena en la que la mujer está en el agua y dice como, es que es el contacto con el agua lo que me hace estar vivo, ¿no? Como la protagonista siente las metamorfosis del cuerpo, pero también me saca de onda mucho que parece que está como imposibilitada a amar, en el sentido de que siempre como a su pareja le llama como compañero, ¿no? No dice ni su nombre. Uh-huh. Bueno, a mí eso me sacó de onda. Sí. Dije, ¿por qué no dice el nombre? ¿Por qué Lisandro sí tiene su nombre? Y el compañero no. Y el compañero nunca se sabe nada, y cuando parece que ya lo va a amar o ya lo ama,
se va, ¿no? Es justo cuando desaparece y dices, Sí. ¿qué onda? Pues sí, en el compañero también está la imposibilidad, ¿no? No sé, ese personaje para mí también significa, o sea, como nuestros testigos, ¿no? Porque él es como el testigo de lo que ocurre. O sea, para mí era necesario que tuviera a la par alguien que la acompañara y que viera lo que le estaba sucediendo, pero desde ese lugar, ¿no? Que él tiene este lugar como de observador y testigo, pero no, bueno, ahí por ahí, cuando ella no puede escribir, él escribe, ¿no? Y es cuando aparece Me llamo Irma y eso, ¿no? Que está dibujado en la novela. Es cuando lo empieza como a querer, ¿no? Después Sí. de que... Pero bueno, no sé, es como esa, pues sí, la imposibilidad, o las veces que el amor puede ser imposible, la imposibilidad de amar, de que el otro también, de la como de la falta de comprensión que podemos tener luego, por ejemplo, en una relación, ¿no? De cómo el otro no acaba de vernos, ni nosotros acabamos de ver al otro, ni de saber bien quién es, ¿no? Todas esas preguntas creo que están en ese personaje también. Y como ella se está volviendo animal, pues con el santo tiene una correspondencia más inmediata, ¿no? Porque pues ahí se encuentran persiguiendo bichos los dos, ¿no? A él sí lo pueden nombrar. Bueno, este personaje del compañero, yo creo, bueno, desde mi punto de vista, es muy racional, y versus la mujer, Irma, que se está convirtiendo en animal, creo que ahí está como disputa entre lo racional y lo animal, la felicidad y el sufrimiento también, como que estas partes que todo el tiempo están chocando. ¿Cómo se...? A veces pensaba que era una crítica pues, al ser humano, ¿no? Y perder esa animalidad a veces que sí, que la sociedad racional nos hace ser menos animales cada vez. Sí, claro. Estaba pensando muchísimo en eso cuando escribí la novela. Creo que sí. Y ahora peor, ¿no? Porque ahora estamos como muy atravesados por las máquinas, más que nunca en los últimos años, ¿no? Pero cuando estaba escribiendo El animal sobre la piedra pensaba en que nuestra manera de desempeñarnos en el mundo olvidaba, y de hecho no solo olvidaba, sino condenaba todo lo que reducía, desaparecía todo lo que en nosotros hay de animales que somos, ¿no? Creo que hay, cuando entrevisté a un par de biólogos para esa novela, uno era especialista en comportamiento animal y me hablaba de cosas que sucedían en los animales, no me acuerdo específicamente qué historias eran, pero comportamientos de animales, ¿no? Y me decía, es que tendríamos mucho que aprender, ¿no? Que entender de nosotros si viéramos las cosas un poco más desde ese sitio, ¿no? Y yo pensaba que mucho de nuestro sufrimiento, y más en un mundo que nos está todo el tiempo exigiendo resultados, productividad, todo eso, funcionalidad, pues está fincado ese sufrimiento en ignorar esa condición humana. Y muchas veces hasta incluso nosotros volvemos más humanos a los animales, sí, y les pegamos como ese sufrimiento, sí, que no deberían de tener, ¿no? Sí, claro. Bueno, todo el discurso del personaje de Irma está encaminado a un deseo de la trascendencia, a un deseo de poder tener hijos, a un deseo de procrear, pero en el final de la novela eso también me sacó mucho de onda, que ve el huevo y está vacío, ¿no? Dije, ¿por qué? ¿Por qué está vacío, no? Uh-huh. Si todo lo que ella quería era como eso, ¿no? Uh-huh. Era crear algo, ¿no? Su hija, dice. Sí, pues es la paradoja justo, no sé. Cada Supongo quien que haga que su interpretación. Pues es que lo que pasa ahí también tiene que ver, yo creo, con que uno busca algo, ¿no? O sea, el personaje está buscando una serie de cosas y siempre la vida te enseña que ni lo que imaginas es lo que va a ocurrir, ni lo que deseas es lo que cómo se van a resolver las cosas.
Entonces tal vez es como un poco una metáfora de eso, ¿no? Pues como así para decirlo de manera pues como simple, o sea, nada es como nada va a resultar siendo lo que imaginábamos, ¿no? Lo que teníamos en mente. Por más que lo planees, ¿no? Por más que siempre hay eso, la vida sucediendo, ¿no? No puedes controlar la vida, ¿no? Sí. Es difícil. Bueno, ahora platicar un poco del beso de la liebre. Este personaje de Hipólita Thompson, que te decía que hace rato que me recordaba un poco a Macabea. Sí. Sin embargo es diferente porque esta es como una heroína, o no sé si Sí. una antiheroína o heroína, que es enviada a este mundo distópico como para, pues que además es huérfana, ¿no? Es como una especie de Jesucristo, ¿no? Sí. Que va a salvar al mundo. ¿Cómo se te ocurrió este personaje? Bueno, yo veía mucho la serie de La Mujer Maravilla cuando era chica y de La Mujer Biónica, ¿no? Eran series así como muy importantes. Y bueno, ahí tomé de esos personajes algunos aspectos, ¿no? Y de hecho la quise hacer como formalmente, y las imágenes, sí la quise hacer, estuve estudiando cómics, ¿no? O sea, un poco cómo se disponen las imágenes en una página, en un cómic, de La Mujer Maravilla y todo. Entonces trataba de hacer como acercamientos, como, ¿no? Estas cosas de los giros, en fin. No sé si por ahí lo logré o no, pero esa era mi procuración. Se me ocurrió porque cuando terminé El Animal sobre la Piedra, pues dije, pues quiero hacer una novela sobre una mujer que tenga como pues, estas facultades especiales, que sea como una superheroína, pero que no entienda cómo, o que encuentre impedimentos para usar todas esas facultades especiales. Quería mucho, mi idea también cuando estaba escribiendo la novela, era poner en duda la condición de víctima, o sea, con la idea de que ella muere y renace, muere y resucita, ¿no? Entonces, yo decía, quiero que un personaje matara a un personaje, que muera el personaje varias veces en la novela, y saber qué voy a hacer después, ¿no? O sea, era un desafío para mí como escritora, ¿no? Cómo la voy a resucitar, pero luego qué va a pasar, ¿no? Pues era como un juego, ¿no? Y es una novela que es un juego, ¿no? O sea, todo el tiempo hay eso, ¿no? Sí, sí parece un juego porque hasta uno tiene que ir armando. Hasta videojuego parece. Sí, sí. Uno tiene que ir armando todos los como fragmentos que existen en la novela y dándole un sentido, porque no es como un cómic que te encuentra la historia lineal, claro, sino que van pasando muchas cosas. Bueno, les recomiendo la de Hipólita Thompson. Está muy buena la novela, es la que a mí más me gusta y es como ciencia ficción que casi no se escribe en México. La violencia de Dios, el Estado, los empresarios, se puede ver esta mujer luchando contra todo eso. Sí. Y justo lo que dijiste de que es asesinada muchas veces también es algo bien chido que a mí me gustó mucho. Es muy fantástica la novela y que creo que hace una crítica muy importante a la realidad. Y ya pasando a la última, tanto en Animal como en Isla Partida, el viaje del personaje comienza con la muerte de su madre, pero parece ser un viaje más al interior, como una escritura catártica, como si la tormenta fuera ese sentido de la vida, como si esos momentos fuertes de la vida son los que le dan el sentido a nuestra existencia. Pues sí son, realmente lo creo, porque creo que, no sé, la enfermedad, la imposibilidad de responder una pregunta sobre la existencia, el misterio, el amor, todas las cosas que creo que nos ponen como en juego o que nos hacen decir, bueno, la verdad, yo no tenía ni idea de que se trataba de esto, o yo no sabía que todo eso que nos mueve del lugar de las certezas, creo que es lo que nos hace aprender, ¿no? Entonces, sí, los momentos de crisis son los momentos de aprendizaje y que luego ya lo que viene después también puedes verlo con mayor riqueza, ¿no? Porque pues ya viviste algo que te hizo moverte del lugar y aprender una nueva manera de observar la realidad, ¿no? Ok, y la abuela como semilla, la meditación, los versos, ¿no? Parece que cuando dice yo soy tú,
es la voz de la madre, de la abuela, de la hija, ¿no? Parece que está hablando la misma persona, ¿no? Eso me gustó mucho de esa novela, que es como esa misma voz que está en segunda persona, pero que representa a muchas mujeres, pero en esencial como que la abuela, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, mi abuela era poeta, la mamá de mi mamá, y ha sido una figura muy importante para mí, una figura que me inspiró en muchos sentidos, ¿no? Y que sigue estando llena de misterios, ¿no? De cosas que vivió, que definitivamente pues, nunca voy a saber, ¿no? Aunque me llegaban, eso que decía en la presentación, cartas de sus amistades, y yo no sabía que había sido amiga de escritoras muy importantes de México y de Costa Rica, de Eunice Odio, y en México de Amparo Dávila, de Elena Garro, ¿no? Entonces, bueno, pues es una figura que para mí siempre que la recuerdo y que trato de comprender algunos aspectos de su vida, como que vuelvo a aprender, ¿no? Y sí, en la novela hay esa procuración también de darle voz, o sea, como esa voz de muchas lenguas, ¿no? De muchas mujeres, porque como decía, o sea, nuestra mirada está hecha también de todas ellas, ¿no? De todas esas que estuvieron antes, y pues es un homenaje a ellas, ¿no? A su manera de ver el mundo y a sus historias, ¿no? Y bueno, no sé, en ese sentido podría escribir muchos libros más, porque creo que hay muchas cosas que puedo seguir diciendo de ellas. Bueno, ya para acabar, a veces me pareció en este libro que la muerte estaba muy presente, pero como si el personaje estuviera tomando conciencia de la que sigue es ella, ¿no? O sea, como ya se fue mi abuelita, ya se fue mi mamá, ya ahora sigo yo, y por eso me malviajo tanto con que me voy a morir, ¿no? Pues puede ser, nunca lo había pensado en ese lugar, pero puede ser, sí. Pues sí, es la ley de eso se trata también en la vida, ¿no? Sí. De ir despidiéndose pues de los que son más viejos, pero a veces ni así, ¿no? A veces pues hay gente que muere muy joven también, ¿no? Pero sí, la muerte, lo que pasa es que la cercanía de la muerte a través de un ser querido te hace ver que la muerte está muy cerca, o sea, que de veras está al lado, que de veras está ahí nomás, ¿no? Vivimos como con mucha inconsciencia acerca de eso, pero está muy cerca. Y cuando es niña, cuando es joven, no tiene esta conciencia de cuando muere su madre. Porque no ha vivido la muerte de alguien tan querido como que fue primero la abuela, luego la madre, ¿no? Entender eso. Sí, este libro se lo recomiendo para alguien que perdió a su mamá o perdió a su abuela. Les va a gustar mucho. Lean a Daniela Tarazona, los va a hacer pensar. Y pues mucho gusto. Igualmente, muchas gracias, y bueno, pues ahí seguimos en contacto. Acá andamos. Gracias. No, gracias a ti. Qué bueno.